Antes de comenzar el primer programa yo me sentía muy nerviosa en salir en televisión. Un poquito conocía de lo que íbamos a tratar. El pastor nos respondió a las preguntas muy bien, disipó mis inquietudes, dudas como pregunté en el primer programa. El segundo programa fue muy ya más como en ambiente. Ya nos sentimos mejor, ya sin nervios, todo fue mejor que el primero. Bueno, acabamos de terminar de grabar el segundo programa y la verdad que sí hubo una gran diferencia con el primero. Sentí como, en el primero me estaba aclimatando, tratando de entender por dónde iba, y ya en el segundo que me pude relajar un poco más y ya entrando en el análisis de los textos de la Biblia sobre Daniel, ya me sentí como tocado. Aparte porque casualmente se tocó un tema que a mí me llama mucho la atención y es el cómo funciona la sociedad hoy en día, y yo, protagonista de una sociedad, y cómo el sistema también, cómo diferentes factores hacen que yo, persona, yo ser humano, sobreviva a los tiempos de hoy, y cómo yo, ser humano, genero supervivencia, desde mi verdad, desde mis hábitos, desde lo que siento. Entonces fue muy interesante en eso y realmente ya empecé a sentirme tocado por la experiencia. Ahora te puedo decir eso en el segundo programa. Espero que a partir de los otros siga encontrando y hallando verdades como las de hoy que me quedé realmente pensando. O sea, me voy pensando en todo este tema de cómo es uno frente al mundo que nos toca y qué vamos a hacer. Yo no lo leí entero, pero por lo que estoy descubriendo poco a poco tiene un mensaje muy positivo y muy actual, que eso es lo más interesante. A mí, joven, viviendo este tiempo presente, me interesa el paralelismo, encontrarle el verdadero sentido al día de hoy, a mi existencia y a mi participación en el mundo, porque estamos todos por algo aquí y me interesa saber cuál es mi cometido también. Entonces, creo que es muy positivo en ese sentido, en reubicarnos, en darnos ese lugar que merecemos cada uno por ser seres humanos sobre esta tierra con un plan. Yo nací dentro de la iglesia, siempre asistí a la iglesia, pero de joven siempre he sido una persona un poco relajada, ¿no? No era una persona que estaba ahí, ¿no? Ahí en la iglesia, ¿no? Iba de vez en cuando. Y a mí el punto que me hizo cambiar fue el tema de mis estudios en la universidad, ¿no? Dije, bueno, si tengo que terminar la carrera, me dedico a mi carrera y le pongo a Dios en segundo lugar. Pero después yo me di cuenta que es uno de los peores errores que yo he hecho, ¿no? Porque si tuviera que elegir, retroceder y volver a elegir, ¿no? y estar en el camino de Dios, hubiese tomado la decisión correcta, y por eso es una de las razones por qué yo estoy acá, ¿no? Porque yo tengo esa decisión, pase lo que pase, yo voy a estar siguiendo a Cristo antes que cualquier otra cosa. Hemos nacido juntos, ¿no? Y siempre nos hemos criado juntos también, en el mismo colegio. De chiquito nuestros padres nos vestían casi igual, ¿no? Bueno, casi iguales. Me acuerdo que teníamos fotos de marineritos, de chiquitos, y nos vestían como marineros. Ajá. Y bueno, también en la secundaria también estudiamos juntos. Y bueno, es que tener un humano me hizo compartir muchas experiencias, ¿no? Tienes una persona a quien contarle tus cosas, te da consejos, y ya lo tomas más como hermano, como un amigo, como un mejor amigo, ¿no? Y él siempre va a estar ahí detrás de ti, siempre te va a apoyar, te va a cuidar, todo eso. Es un caso especial, ¿no? Porque él es adventista, yo no soy adventista, pero yo tengo mis razones propias, ¿no? Y se respeta eso. Tengo varias dudas, ¿no? Con respecto a esto de la profecía de Daniel. Y bueno, con tal de aprender, ¿no? Hola, ¿cómo están? Un día más, una semana más de actividades, y aquí, en Biblia Fácil, estamos compartiendo las profecías de Daniel. Sean bienvenidos, apreciados amigos, usted que nos asiste en su casa a través de cable, a través de internet. Muchas bendiciones. Estamos comenzando una nueva semana en una programación del todo especial, Biblia Fácil, estudiando las profecías
del profeta Daniel. Seguramente usted nos está acompañando cada semana. Y acá en nuestro auditorio, en nuestro ambiente de estudio de la Palabra de Dios, en nuestro programa tenemos nuestros invitados. Quiero presentarlos rápidamente y saludar también a nuestros queridos amigos que nos miran en Sudamérica. Tengo acá a Andrea Margarita, que representa al Ecuador. Hola, pastor. Un gusto tenerte. Andy Claramonte representa a la República Argentina. Hola, Andy, hola, gracias. ¿cómo le estás pasando? La estoy pasando muy bien, muy contento de estar compartiendo este momento con todos ustedes y con el público, por supuesto. Son varias semanas que estamos compartiendo la palabra de Dios, una experiencia novedosa. Novedosa por sobre todo y de gran enriquecimiento. Muchas gracias por tu presencia. Tenemos la presencia de Bolivia. Carlos Alberto Moreno. Hola, pastor. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias a Dios por estar acá, por compartir y mando un saludo a toda Bolivia. Muchas gracias. La representación de Chile, Miriam Graciela, ¿cómo Hola, estás? pastor, muy la bien, más joven, gracias. ¿no? Siempre pasando bien, con una sonrisa en el rostro. ¿Ah? Claro, claro. Así es. Uruguay está presente en Carmen. Un gusto tenerlo una vez más en el programa. Gracias, Pastor Moisés. Adiós, Uruguay. Hola, Uruguay. En varios departamentos del Uruguay el canal sale como en diferentes países y ciudades, en el campo, en la ciudad. Maribel representa al Paraguay. ¿Cómo se siente? Hola, Pastor. Hola, Paraguay, para toda mi gente linda. Bendiciones desde aquí. Muchísimas gracias. Y tenemos también a Eduardo, que nos acompaña desde el Perú. Hola pastor, ¿qué tal? Sí, saludos a todo Lima y que nos ven por las redes sociales, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, David también está presente. Pasándola bien, David, en esta experiencia del estudio de la Palabra de Dios, ¿cierto? Muy bien, muy grato estar acá y conocer nuevas experiencias. Bueno, un cariñoso saludo a nuestros amigos de Sudamérica y usted que nos mira en Colombia, en Venezuela, en República Dominicana, México, tenemos amigos en los Estados Unidos y también desde Europa a través del Internet. Bienvenidos a Biblia Fácil, estudiando las profecías de Daniel. En cada programa dedicamos unos segundos para interceder, para orar a Dios pidiendo su sabiduría. Por lo tanto, quiero invitarle para que usted pueda acompañarnos en la oración. Señor, un día más para estudiar tu santa y bendita palabra, para encontrar aplicaciones importantes en nuestro diario vivir. Queremos pedirte que nos bendigas, nos cuides y nos protejas. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, un gusto tenerlos una vez más en el programa. A usted, querido telespectador, que nos está también acompañando. Un tema muy importante, una estatua asustadora. Hoy vamos a hablar acerca de 2500 años de historia. Y usted que tiene la palabra de Dios, no interesa la versión, pero usted puede seguirnos. Acompáñenos en el estudio maravilloso de la palabra de Dios. Nabucodonosor es en la Biblia, y yo diría en la primera parte de Daniel, el protagonista. Y nosotros, la anterior semana, estudiamos acerca del rey Nabucodonosor, admirado con la sabiduría de los jóvenes hebreos. Nabucodonosor, admirado por la fidelidad, la integridad, la dependencia que estos jóvenes tenían de su Dios, Jehová, y eso le impactó a reconocer que Daniel y sus compañeros y también su pueblo no eran cualquier cosa. Era algo importante en su país. No se olviden que él no solo tenía hebreos, tenía de otras nacionalidades. Tenía séquitos y personajes ilustres cautivos en Babilonia porque su influencia era una influencia casi total de parte del imperio babilónico. Entonces, hoy vamos a estudiar un poco acerca de este personaje ilustre, su influencia, quién era este rey,
¿Cuál es el significado de su nombre? Porque es importante vislumbrar a través de la palabra de Dios el significado del rey Nabucodonosor. Su nombre, Nabu-kudurri-usur, en el término caldeo de su tiempo, significaba oración dirigida al dios Nabú por protección. Ese era el significado de este nombre. Oración dirigida al dios Nabú por protección. Noten ustedes la influencia religiosa en Babilonia. Y esto vamos a ir destacando a lo largo del estudio en la palabra de Dios. Otro aspecto importante que la profecía presenta es de que antes de que Nabucodonosor gobernase, el profeta Jeremías dijo algo de Nabucodonosor. Yo mencioné en el programa anterior que el enemigo, Satanás, que es una realidad, no es un mito. Hoy en día, queridos, existe en este planeta iglesia satánica, existe el espiritismo, el ocultismo, la magia negra, no es algo extraño hoy en día encontrarnos. Yo me sorprendo por la Biblia satánica, la literatura ocultista que hoy están en las bibliotecas, los filmes y todo aquello esotérico que transforma y atrae, es una realidad. Sin embargo, Dios tiene esperanza y el Señor quiere transformar las vidas de las personas. Y quiero decirles que este texto que voy a compartir del Antiguo Testamento es realmente relevante. Miren lo que dice Jeremías 27:6. Ahora yo he entregado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué dice allí? Mi siervo. El pensamiento de Dios no es el pensamiento nuestro. Conozco personas que han sido sacadas de lo peor de esta tierra. Tuve el privilegio de bautizar a un asesino que degolló a su madre. Y eso fue fuerte en mi ministerio. Usted que está acá tiene que entender de que el propósito de Dios es amplísimo. Usted que nos está mirando a través de la pantalla tiene que entender de que el pensamiento de Dios no es el pensamiento suyo. Dios tiene mucha confianza y mucha esperanza en usted. Porque Jeremías está profetizando acerca de Nabucodonosor y está diciendo que Nabucodonosor es mi siervo. Le he dado aún los animales del campo para que le sirvan. El Señor miró en Nabucodonosor, un rey pagano, como alguien que iba a ser usado como instrumento en momentos muchas veces dramáticos de la historia. Saben, el capítulo 2 presenta la historia del mundo en un capítulo. Por eso hay muchos que se aburren con este capítulo, otros extraen realmente material grandioso, y hoy vamos a compartir rápidamente esta historia que está en el capítulo 2. Por lo tanto, acompáñenos usted, querido amigo, allí en el libro de Daniel, el capítulo 2. El sueño del rey Nabucodonosor. No sé si ustedes creen en los sueños. Hay mucha gente que cree en los sueños. Hay muchos que sueñan y hay otros que no sueñan. En la antigüedad, los profetas recibían sueños cuando estaban durmiendo y recibían visiones. La visión es cuando el profeta quedaba paralizado con sus ojos abiertos y de pronto pasaban imágenes por su cabeza, que era la revelación de Dios. A eso le llamamos visiones. Los sueños eran aquello cuando el ser humano dormía y pasaban imágenes por su cabeza. Hay mucha gente hoy en día que sueña y otros que ni sueñan. Alguien me decía, pastor, yo cuando duermo, al día siguiente ni sé, me desperté nomás, pero nunca soñé nada. Hay otros que dicen, yo me soñé con mi familia, con mis padres y con una variedad de eventos. Bueno, el Señor usó un sueño mientras Nabucodonosor descansaba, y está en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice así, si usted puede seguirme con la palabra de Dios, y usted, querido amigo, también.
En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño y su espíritu se perturbó y no pudo dormir. Cuando la Biblia habla de este segundo sueño, está hablando aproximadamente del año 603 antes de Cristo. Es el tiempo donde el auge de Babilonia estaba en lo más alto. Entonces continúa diciendo la Biblia, y su espíritu se perturbó y no pudo dormir. El rey mandó a llamar a ¿quiénes? A los magos, a los encantadores, a los hechiceros y a los caldeos para que le declarasen sus sueños. Vinieron y se presentaron delante del rey. Noten ustedes que él tenía un séquito de personas inteligentes, de personas que tenían mucha curiosidad por los astros. Me llamó la atención cuando estaba buscando acerca de la astrología, la observación de los astros para predecir el futuro. Esos eran los famosos, allí magos. Los encantadores eran aquellos que consultaban a los muertos y por el mensaje de los muertos, según ellos, podían predecir el futuro. Habla allí de los caldeos. Los caldeos eran más que todo un grupo de personas inteligentes, estudiados en la filosofía, en las ciencias. Eran personas con mucha cultura. Y también la Biblia habla de los magos. Ellos, dice la historia, que consultaban el aceite y el agua para descifrar el futuro. Dentro de este grupo de personas estaba Daniel y sus compañeros. Entonces, el equipo, el staff de Nabucodonosor era bien particular. Era toda una mezcla de esa magia negra, del ocultismo, porque era parte de su cultura de adoración. Y la palabra de Dios dice, vinieron y se presentaron delante del rey. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Di a tus siervos el sueño y te vamos a mostrar la interpretación. ¿Qué significa esto? Aquel grupo de personas no podía descifrar el futuro. Eran incapaces de ver el futuro. Queridos, solo Dios puede mostrarnos el futuro a través de su palabra. Nosotros no podemos vislumbrar el futuro a no ser que Dios esté inspirándonos para vislumbrar aquello que Él quiere que compartamos o aquello que Él quiere que entendamos. Entonces, aquí está la inutilidad de un grupo de personas. Leí a un teólogo que decía lo siguiente y me llamó mucho la atención. Satanás no puede leer tu pensamiento, porque si él hubiera podido leer el pensamiento de Nabucodonosor, los encantadores, los magos y los astrólogos pudieran haberle dicho cualquier cosa. Satanás no puede leer tu pensamiento. Cuando yo oro, cuando yo clamo y hago mentalmente mi oración, él no puede entrar. Satanás actúa en nuestras avenidas cuando comenzamos a reaccionar frente a las tentaciones, frente a nuestra debilidad humana. Ahí comienza a trabajar y usa sus recursos para arrastrarnos al mal. Por eso yo creo mucho en la oración intercesora y en la oración personal mentalmente. ¿Cuántas veces yo manejo 3,000, 4,000, 5,000 kilómetros? Y saben, en todo el viaje, mi pensamiento, aparte de estar concentrado en la carretera, está concentrado en mi oración. Señor, cuídame, protégeme. Interesante este pensamiento porque acá los siervos van y le buscan y le dicen, bueno, dinos qué has soñado. Además, el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay delante del rey quien lo pueda declarar, salvo los dioses cuya morada no está con los mortales.
Entonces no podemos creer hoy en día a la hechicería, no podemos creer al famoso tarot, que hoy está en los medios de comunicación. No podemos creer hoy en día a las bolas de cristal, a los medios, porque todo aquello tiene un dueño, Satanás. Entonces todo aquello que es pretensión no viene de Dios. Porque acá ya en la palabra de Dios encontramos la debilidad de los mejores hombres metidos en ocultismo que no podían resolver el problema de este rey, que estaba desesperado, porque lo que soñó era algo terrible. Por eso dice la Biblia, se perturbó, tembló, le vino una depresión. Era el rey en ese contexto más importante del mundo, por el dominio de Babilonia. Así como hubo un Egipto que pasó, era el apogeo de Babilonia. Y en ese contexto, Nabucodonosor, el hombre más importante, el hombre que tenía, ¿saben?, más de 1000 templos en Babilonia, no podía resolver el problema de este sueño. Daniel 2 me presenta algo dramático que sucedió, un decreto de muerte. Y las profecías de Daniel tienen una aplicación para nuestros días. Un día no muy lejano, el enemigo nuevamente lanzará su aguijón para poder zarandear a los hijos de Dios. Y quiero decirles, queridos amigos que están acá, querido telespectador, habrán decretos de muerte para el pueblo de Dios. Porque la historia se repite, las profecías tienen una aplicación no solamente local, tienen una aplicación futura. Y acá nos está hablando de un problema religioso, decreto de muerte. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Fueron a buscarlos. Aparentemente Daniel no sabía de esta situación, porque el rey Nabucodonosor, en su astucia, era muy exclusivo. Y parece que él trajo primeramente a su gente y no se dio cuenta del valor que tenía Daniel y sus compañeros. Entonces, se dio la orden, se dio el decreto, salen para buscar a todos aquellos para matarlos. Algunos comentadores dicen que algunos murieron. Y cuando Daniel se enteró, Daniel reaccionó. Daniel capítulo 2, versículo 19, dice algo muy interesante. Busque su Biblia y quiero que me acompañen a leer. ¿Quién de ustedes me quiere ayudar? A ver, Andy, lea por favor Daniel capítulo 2, versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Gracias. Hermoso pensamiento. Entonces el secreto fue revelado a Daniel. Aquí se usa visión. Daniel quedó expectante. Señor, nos quieren matar. ¿Qué pasa? ¿Será que ha llegado mi tiempo para morir? Pidió ayuda a Dios, porque él sabía que tenía un propósito Dios. Daniel capítulo 2, versículo 27 al 28, dice algo realmente importante que quiero que Carmen pueda leer, por favor. Daniel capítulo 2, versículo 27 al 28, me van a ayudar para que podamos integrar nuestra voz. Daniel 2, 27 al 28. Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Qué hermoso pensamiento. Queridos, nadie puede revelar sino solo un Dios, el cual revela los misterios.
y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Noten la valentía, la seguridad de Daniel delante de un decreto, delante de una pena de muerte, y la manera como Daniel enfrenta porque él pidió la sabiduría a Dios. ¿Nosotros estamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar? Los misterios solamente pueden ser revelados por Dios. Y entonces aparece el sueño. Y quiero ahora hacer una lectura rápidamente con ustedes acerca de este sueño. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y dice así: tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, lo que Nabucodonosor miró en su sueño fue una imagen que tenía varios metales. Una imagen que representa poder, que representa altivez. Eso soñó Nabucodonosor. Y Daniel le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Entonces, interesante, 4 metales: oro, plata. Acá se está hablando acerca del bronce, del hierro, y de pronto vamos a encontrar algo más interesante. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, refiriéndose a los pies, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. Lo que Nabucodonosor observó fue una colosal imagen dividida en metales. Los metales, según lo que le cuenta el profeta Daniel a Nabucodonosor, representan reinos. Valorización, representa poderío, representa acción. Y le dice: de lo más valioso del oro, cae a los pies de barro y hierro cocido. ¿Cuánto vale el barro y el hierro cocido? ¿Cuánto valor tiene el oro, la plata, el bronce, el hierro? Porque es interesante, ¿no? Cabeza, plata, pechos, brazos. ¿Qué otro metal? Bronce. Las piernas de hierro y los pies barro y hierro cocido. De lo mayor a lo menor. Algo quiere decir el Señor con esto. Y de pronto Daniel le dice: oh rey, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, ¿y qué? Y fiel su interpretación. De pronto hay una piedra. ¿Dónde va la piedra? ¿A la cabeza? Según la profecía, la piedra va a los pies, y al desmenuzar los pies, desmenuza los pies, las piernas, el vientre, los pechos, la cabeza. ¿De qué está hablando Daniel? Imperios mundiales. Porque ya comienza mostrándole: tú eres la cabeza de oro. Tú eres muy importante, oh rey, tú vales. Pero así como tú,
hay otros que se van a levantar después de ti. Y eso le asustó, le turbó a Nabucodonosor, porque él quería ser el único, el más importante en el mundo. Nos vamos a una pausa y enseguida vamos a desgranar poderes, religión, sentimientos encontrados en la vida de este rey opulento, orgulloso, de la manera como el Señor, a través de las profecías, le muestra su necesidad de dependencia. Ya venimos, estamos en Biblia Fácil estudiando las profecías de Daniel. ¿Tienes dudas acerca de los temas que tratamos en nuestro programa? ¿Te gustaría profundizarlos un poco más? Entonces, pide hoy mismo y de manera totalmente gratuita la revista oficial del programa Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Es muy fácil, solo tienes que llamar al número correspondiente a tu país o enviar un email con tu nombre y dirección completa. A esta dirección, esperanza@nuevotiempo.org. Acompaña el tema de cada semana con tu revista Biblia Fácil, Daniel. Estamos en Biblia Fácil estudiando las profecías de Daniel y hoy estamos hablando acerca de una estatua asustadora. Hoy en día tenemos tantas necesidades espirituales que muchas veces no valorizamos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Los decretos, los edictos, fueron elementos asustadores en la vida de los hebreos y considero que Daniel se colocó enteramente en las manos de Dios. Carmen. Pastor Moisés, habiendo leído este capítulo y recordando algo que usted habló desde un principio, que íbamos a estudiar la lucha del bien contra el mal, me llama la atención que en este capítulo se han decretado 2 edictos de muerte y que los 2 fueron contra el pueblo judío. Y eso se manifiesta en toda la historia de la Biblia, ¿verdad? Pero puntualmente en este libro profético me llama la atención. Los edictos de muerte tenían un objetivo, sin duda zarandear al pueblo de Dios y por otro lado, demostrar la debilidad del pueblo de Dios, que no podía ellos resolver los conflictos, en este caso las profecías. Porque Nabucodonosor valorizó lo que los jóvenes hicieron en el primer capítulo. Ellos fueron fieles en sus convicciones y en su estilo de vida. Entonces aquí existe una presión, es una presión espiritual. Si no me revelan el sueño, van a morir. Y también el rey genera este edicto no solamente para el pueblo de Dios, sino para todos. Porque la hace, la paga, según el principio de la ley del talión, que en este caso Nabucodonosor expresó. Lo que me llama la atención es la fragilidad de estos personajes que no pueden resolver el futuro. Seguramente en muchos de sus países hoy en día la astrología, la cartomancia está siendo bien tomado en cuenta. Por ejemplo, en el Ecuador, la gente busca horóscopos. ¿Cómo ha sentido ese fenómeno de aquello que no es bíblico, pero que de pronto la gente a través, por ejemplo en Bolivia, a través de la coca, los callaguayas, tratan de ver el futuro? Sí, pastor, he tenido una mala oportunidad de acompañar a una amiga en mi país a esto de los astrólogos cartománticos y me asusta un poco la manera en cómo, yo conocía la historia de mi amiga y me asusta la manera entre cómo él pudo decir cada una de la historia, porque él presenta, ¿qué quieres? ¿Pasado, presente o futuro? Y él lee las cartas y es exactamente lo que ella pasó, estaba pasando y también le comentó de lo que iba a pasar. Es lo que me asusta, pastor, en decir cómo puede saber una persona que nunca conoció el pasado, el presente y puede decir el futuro de la persona. Yo pienso de que, según la Biblia, todo este grupo no pudo revelar el sueño. Entonces, Satanás inventa el futuro. Satanás no puede ver el futuro.
Lo que Satanás sí puede ver es el presente, la realidad y el pasado, porque él acompañó la historia de esa persona. Pero hoy en día existe mucha sugestión, existe mucha mentira. Por el contexto de la palabra de Dios, Satanás está engañando a las personas. Porque hoy en día, queridos, hasta se puede consultar a los muertos para hablar con los animalitos, con las mascotas. Tanto así está llegando esto de los médiums, las cartas, el agua, los ojos. Hay mucho de eso. ¿Alguien ha pasado alguna experiencia en su país de estos fenómenos, cómo la modernidad está afectando, Andy? Sí, allá en Argentina o mis amistades, mi entorno es como muy común eso. Yo particularmente no tengo una creencia muy afianzada a eso. Me resulta simpático por momentos y lo tomo como tal, pero no lo practico. Pero sí veo que hay mucha gente que se aferra. Particularmente tengo gente muy allegada que sí le confiere mucho poder a eso, y veo cómo va debilitando esa personalidad y cómo va debilitando la voluntad en esas personas también. Es como que se le otorga demasiado poder a lo mágico y a lo que no está en nuestro manejo, y por ende todo se vuelve como una imposibilidad de acción, como que los paraliza. Igualmente yo aprovecho la oportunidad de esta conversación para plantear, se está tratando el tema en algún punto del futuro. ¿Es lo mismo decir futuro que destino, en este caso? Y considerándolo de esta forma, ¿Dios tiene un destino, un futuro preparado para nosotros, escrito? Sin duda, Dios tiene un propósito para nosotros, no ser perdedores. El Señor nos predestinó para ser felices, pero en esta felicidad existe libre albedrío. La elección finalmente es nuestra. Yo no creo en un destino, yo creo que somos arquitectos y hacemos que nuestro destino pueda encaminarse sobre elementos salvíficos. Yo elijo, voy a un supermercado, puedo elegir tomates lindos o tomates feos. Yo elijo, yo construyo mi destino. Dios tiene un propósito para mi vida. Él quiere que a través del dolor y el sufrimiento yo pueda ser feliz, pero me tengo que cuidar de aquello nocivo que pueda afectar mi vida. Hoy en día, lamentablemente, en mi país, el espiritismo, aquí en el Brasil, el espiritismo es tan fuerte. Y quiero leerles algo impactante. Usted puede anotar allí, y si me acompaña rápidamente, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Puede anotar ese versículo, querido amigo que nos está siguiendo por la televisión. Dice: cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según la abominación de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoguero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace esas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces, el consejo del Señor ha sido: cuidado con consultar, cuidado con buscar aquello que no proviene de Dios. Maribel. Quiero aportar algo. En mi país, las fiestas patronales son muy importantes, creo que también en los demás países. Pero lo que llama la atención es cómo se mezcla lo religioso con lo profano. Si bien la fiesta patronal es dedicada a un santo patrono del pueblo, de la comunidad, está toda la parte de actos religiosos, pero eso acompaña siempre una bruja, una que lee las cartas, una calecita, algo totalmente pagano al lado de lo pseudo religioso. Entonces está la combinación de esas dos cosas, dos elementos ahí se combinan, ¿verdad? Bueno, estaba a ver la combinación y la confusión. Exactamente. Entonces, hoy en día, lo que usted está diciendo es algo que estamos estudiando. La religiosidad mezclada con el paganismo está causando y está destruyendo no solamente la cultura, sino las convicciones religiosas
y a veces nosotros usamos intermediarios y ni siquiera nos conectamos directamente con Dios. Entonces toda esta gente buscaba en cosas resultados, no encontró. El único que encontró el resultado y la revelación fue ¿quién? Daniel, porque él verdaderamente fue guiado por Dios para la revelación de este sueño. Vayamos ahora al cierre de nuestro estudio el día de hoy. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y un tercer reino de bronce, el cual tendrá dominio sobre la tierra. Y el cuarto reino, fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Uno, mirando la historia, encuentra respuesta a este sueño. Porque quien ha estudiado historia y conoce un poquito de la historia, sabe que Babilonia representa la cabeza de oro. Después de Babilonia surgió un poder que vamos a estudiar durante nuestros capítulos siguientes, los medos y los persas, que fue un poder dominante. Allí vamos a conocer a Darío, vamos a conocer mucho acerca de Ciro, los medos y los persas que eran aliados, que fueron y vencieron al imperio de Babilonia. Después vamos a encontrar el poderío de Grecia, vamos a hablar del meteoro de la historia, Alejandro el Grande. Con 33 años dominó el mundo en ese contexto. En la historia está su vida, un tercer reino de bronce, el cuarto, fuerte como hierro, y dice la palabra de Dios, rompe todas las cosas. Quien dominó al imperio griego fue el imperio romano, y después esos pies, los deditos, la debilidad es la división del imperio romano. Entonces, lo que le presentó Daniel a Nabucodonosor fue: Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Desde el año 605 hasta el año 539 dominó el imperio babilónico, el imperio más poderoso del planeta, conocido como el imperio de los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo, conocido por sus muros usando el color amarillo y el azul. Un imperio que tenía aproximadamente, para algunos comentadores, 32 metros sus murallas de ancho donde podían pasar carros, sus fortalezas, el río Éufrates dividiendo la ciudad, los templos, el famoso templo de Marduk que estaba en el centro, y tenían templos en las calles, cientos de templos. En el año 605, Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, cautivos, y desde aquel momento hasta la caída de Babilonia, cuando el rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus nobles y estaba bebiendo vino en presencia de 1000, el rey Belsasar, el último rey de la Babilonia, de pronto entró Darío junto con Ciro, mientras bebían y alababan a sus dioses en los utensilios de la casa de Dios que habían sido robados de Jerusalén. Cuando había gula, cuando había totalmente una distracción y todos los soldados estaban pensando más en la fiesta, el poderío de los medos y los persas se hizo sentir, porque tuvieron que el río Éufrates cambiar su curso y por el río entraron en la ciudad más poderosa del mundo. Y se cumplió la profecía cuando la palabra de Dios dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que grabó esta escritura, porque el rey estaba en fiesta, y mientras estaba en fiesta, dice la palabra de Dios, y vamos a estudiar un poquito más adelante, apareció esta escritura, Nene, Nene, Tekel, Uparsin. ¿Qué significa? Su interpretación era una interpretación de juicio, una interpretación de que algo iba a ocurrir. Y esta es la interpretación del asunto. Nene, Dios ha cortado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto.
Parsin, tu reino ha sido dividido y será dado ¿a quién? Entonces, en la propia profecía ya le está indicando que los medos y los persas iban a dominar al imperio de Babilonia, y se cumplió. El 13 de octubre del año 539, Ciro dominó a Babilonia y entró como poder, desviando el famoso río Éufrates, como comentamos, este río que pasaba por el centro de esta ciudad colosal. Queridos, la profecía se cumplió. Dios acompaña la historia. El Señor es el que quita y pone reyes. Eso dice su palabra. Medo-Persia dominó desde el año 539 hasta el año 331. Noten, decreciente, como hemos presentado en nuestras primeras lecciones. Y luego vamos a estudiar acerca de Alejandro el Grande, el imperio greco-macedónico, que dominó desde el año 331 al 168 antes de Cristo. Vamos a estudiar mejor en los siguientes temas. Y luego el imperio romano, desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Queridos, Roma dominó casi 600 años. Y quiero decirles con toda honestidad que hoy en día todavía Roma tiene un poder magistral en muchos aspectos de la vida del mundo. Y en las profecías vamos a estudiar. Daniel 2 presenta así un pantallazo, una imagen, poderes. De pronto presenta una realidad. ¿Habrá otro poder que se va a levantar? ¿Qué poder provocó la caída del Imperio Romano? Edward Gibbon dice, en los capítulos 26 al 36 se describen a las naciones bárbaras que conquistaron y dividieron el Imperio Romano luego de la caída de Rómulo Augusto, el último emperador de Roma. Esos dedos, esos 10 representan a naciones europeas, que según incluso Isaac Newton, presenta esta realidad en su libro, hablando de los álanos, Alemania, francos, Francia, burgundios, Suiza, suevos, Portugal, visigodos, España, sajones, Inglaterra, lombardos, Italia, vándalos, ostrogodos y érulos que desaparecieron. Y hay una razón por las cuales han desaparecido. ¿Me acompañan hasta aquí? Sí. Queridos, ¿qué sucederá en los últimos días de los pies de la estatua? De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Dónde estamos viviendo en este tiempo? En los pies. ¿La piedra ha caído? No, es una profecía futura. La venida del Señor Jesucristo es una realidad. No puede haber otro poder que se levante. Quiero decirles que en la historia han aparecido personajes como Carlomagno, personajes como Carlos V, tratando de fusionar Europa, Napoleón, Stanley, Hitler, ¿han escuchado hablar? Querían un imperio mundial, nada de ello. Hasta apareció una abuelita en Europa, que todos los familiares se casaron para poder unir. Hoy en día, queridos, se habla mucho acerca de la Unión Europea. Y aún así, aunque hay una moneda, no se pueden unir, porque la profecía estaba escrita. Ningún otro poder se va a levantar. Daniel, ten esperanza. Yo voy a ir a calmar la ansiedad, el dolor de este planeta. Por lo tanto, la venida del Señor Jesucristo es la esperanza maravillosa que todo cristiano, no interesando la fe religiosa que tenga, como el credo cristiano dice, que Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos, es la esperanza de todo cristiano. Muchos de ustedes son de una fe diferente, que por primera vez están apreciando o han apreciado la verdad. El resumen de Daniel 2 es, el Dios Jesús, nuestro Salvador, Él va a instituir su reino de paz, su reino de esperanza, un reino donde no habrá muerte, ni dolor, ni angustia. Entonces, mi esperanza, querido amigo, tiene que estar en el Señor Jesucristo.
Mis sueños tienen que estar conectados a Él. Mis aspiraciones, mi necesidad, mis preocupaciones. Daniel recibió un sueño extraordinario. Los imperios pasarán, pero el imperio de la bondad, el imperio de la paz en Jesús será duradera y para siempre. ¿Confiamos en esa promesa? ¿Confía usted, querido amigo, en la confianza del Señor? Vamos a escuchar una música por Emilce, es nuestra cantante en el programa. Que el mensaje de la música toque tu corazón en esta hora. Con sin igual amor, Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará, y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará, y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios, el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará, y por la eternidad. Por las edades durará, y por la eternidad. En la palabra de Dios hay 2500 alusiones a la segunda venida de Jesús. 2500 pensamientos que apuntan a la venida del Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, ese debe ser nuestro sueño, y que en esta hora podamos tomar la decisión de confiar en el Señor, confiar en su palabra, no en aquello que no es su palabra. ¿Consideran que es importante el tema que hemos estudiado el día de hoy? Querido amigo, que Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida y que confíes en la palabra de Dios. Y en este momento quiero invitarte para orar, para pedirle al Señor fuerza y ánimo al continuar el estudio fascinante de las profecías. Oremos.
Señor, muchas gracias en este día, en esta hora, por haber estudiado una vez más la historia en un capítulo. Aproximadamente pasaron, Señor, 50 minutos de la programación de la televisión. Queremos pedirte que nos ayudes a depender de ti, a confiar en ti, por sobre todas las cosas, desconfiar de nosotros y confiar en ti, desconfiar de aquello que no nos llene ni inspire y aferrarnos de ti. Bendice a cada amigo que nos está mirando y a nuestro grupo de invitados que está presente en este lugar. Que tú puedas, Señor, tocarlos, inspirarlos, motivarlos. Te lo pedimos todo esto en el nombre bendito de Jesús. Amén. Son muy pocas las cosas que se relacionan. Los musulmanes, las profecías de los tiempos del fin son muy similares. Si Dios puede perdonar los pecados o nos condena. Bueno, si yo fuera pastor, no lo perdonaría. ¿Cuántas personas se idolatran? Me descubro frente a un Daniel valiente.